GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la colmena del programa número 8 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede haber. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino. Si quieren, pueden comunicarse al 223 42 46 646 o al 223 022 129. Bueno, transmitimos desde Mar del Plata, Faro Norte en mi caso, Sierra de los Padres, Guillermo operando desde la otra punta de la ciudad. Y si esperaban que hoy hablara sobre el precio del dólar o el valor del dólar, no es este el programa. Si esperan que hable sobre la película de Barbie, tampoco es el programa. Sobre cómo duermen las casas. Y bueno, en algo de eso andamos. Hoy tenemos entrevistas muy interesantes a Malena Villarino. Ella es realizadora integral, guionista, productora, directora de la película Nuestra Vida es Ser Felices. Carlos Mato, bibliotecario, profesional, jubilado actualmente, Asociación de Amigos de la Biblioteca del Consejo Municipal de Discapacidad. Bueno, no se vayan, queden ahí, que así empezamos. ¿Cómo duermen las abejas? Fronteras inútiles. Un lugar, no digo un espacio. Hablo de ¿qué? Hablo de lo que no es. Hablo de lo que conozco, no el tiempo, solo todos los instantes, no el amor, no, sí, no. Un lugar de ausencia, un hilo de miserable unión. Alejandra Pizarnik.
llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Oh. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. La canción que escuchas tu culpabilidad con el alma. La noche del tiempo sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. Estamos con Malena Villarino, realizadora integral, guionista, directora, productora y montajista. Hola Malena, buenas noches. Contanos un poquito sobre tu experiencia como directora independiente. Buenas noches Carla, buenas noches equipo, muchas gracias por la invitación a Cómo duermen las abejas. Bueno, para nosotras es muy importante que la película se difunda federalmente, así que bueno, gracias doblemente porque es muy importante
poder explorar y difundir por todo el país nuestra película y bueno, la temática sobre lo que trata. Bueno, mi experiencia como directora independiente. En realidad yo siempre digo que me considero un artista integral, tanto a mi persona como bueno, a muchos de mis colegas, porque yo vengo del palo del teatro, de la plástica, del teatro callejero. Y viajé muchos años con un espectáculo que tuve, que me metía dentro de una valija, y el recorrer distintas partes del mundo y del país, bueno, fue surgiendo esta necesidad de querer acercarme cada vez más a poder contar historias. No solo las historias que hacíamos en el teatro callejero, sino las historias de las personas que se nos acercaban a contarnos sus problemas, sus vivencias. Y bueno, y ahí empecé como a replantearme mi profesión y decidí, yo viví en Francia muchos años, decidí volver a Argentina a estudiar cine documental. Estudié en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, cuando existía la carrera. Ahora la carrera de cine documental ya no existe más, pero en ese momento sí, por suerte. Y bueno, a través de la carrera y de todo lo que sucedía en esa universidad en ese momento, conocí a unas personas que trabajaban en un hospital neuropsiquiátrico, a pacientes, a psicólogos, a Verónica, Mariana, bueno, unas psicólogas que me acercaron a la temática de la locura, y bueno, y ahí decidí que mi primer documental, mi tesis documental con la que me recibí, que después, bueno, terminó cobrando una dimensión más grande porque terminó siendo apoyada por el INCA y demás, bueno, decidí que sí, que me iba a abocar a todo lo que fueran temas sociales, y sobre todo temas sociales que están tapados, o sea, temas sociales que no suelen estar puestos sobre la mesa, ¿no? Temas que incomodan. En el caso de mi primer documental fue el tema de la locura, del encierro, de la libertad, se llama De cerca nadie es normal y cuestiona el concepto de normalidad. Y bueno, en este caso, la segunda película por la que me invitaron a charlar este programa, que se llama Nuestra venganza ser felices, bueno, habla sobre trata de personas y explotación sexual. Bueno, son todos temas que he trabajado con comunidades campesinas también en Santiago del Estero, que eran reprimidas por los que yo les digo señores feudales, por sus patrones, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, siempre temas que no suelen tampoco estar en los medios, y si están en los medios con un tratamiento, ¿no? O sea, una cosa es filmar una represión del lado de los que estamos siendo reprimidos y otra cosa es del lado de la policía, ¿no? Entonces, bueno, elegir un bando, y en este caso es el bando de los oprimidos y las oprimidas. En relación a tu nueva película, Nuestra venganza de ser felices, ¿qué te motivó a realizarla? Bueno, en cuanto a la elección del tema de Nuestra venganza ser felices, que bueno, como mencioné recién, es sobre trata y explotación sexual, pero también es sobre poner en cuestión, ¿no? El sistema, lo que yo llamo el sistema prostituyente, por decirlo de una manera, ¿no? El sistema que nos objetualiza como mujeres, no solo los proxenetas y la connivencia política, sino también, bueno, culturalmente los que nos propone generalmente tanto los medios de comunicación como la cultura en general, ¿no? Digo, por más que hay ahora todo un gran avance de las mujeres y de las mujeres, las personas feminizadas, digamos, en relación a una lucha contra el patriarcado histórico, bueno, yo creo que todavía hay mucho por desarmar, ¿no? Y bueno, lo que me fue llevando, en realidad, yo tuve un accidente hace 7 años atrás, que me rompí un pie, y ahí empecé bueno, no podía volver a mi casa, yo vivo en una isla, y bueno, dije, me voy a volver loca, ¿viste? Acá en la ciudad, después de tantos años de estar rodeada de naturaleza, necesito además producir, necesito escribir para poder sacar todo lo que tengo en la cabeza. Y bueno, y ahí fue que me empezaron a llegar libros. Siempre fue un tema que me llamó la atención, la explotación sexual, pero me empezaron a llegar libros sobre las temáticas, y bueno, empecé después a pedir cada vez más, y ahí fue cuando llegué al libro de Sonia. En simultáneo que llego a uno de los libros de Sonia, que se llama Ninguna mujer nace para puta, empiezo a descubrir también intrafamiliarmente, bueno, un pasado donde algunas de mis ancestras han sido prostituidas. Entonces, bueno, eso le dio una fuerza doble al proyecto, porque por un lado dije, bueno, es un tema que siento que en realidad nos atraviesa a todas y a todos, solo que
que bueno, nos enseñan en realidad a que la prostitución es un tema que tenemos que pensar netamente en las mujeres y que es una problemática nuestra, y yo creo que no, que es una problemática social, porque no existiría prostitución si no existiesen clientes. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que me fue llevando, y además otra cosa que como estaba con este accidente, yo no tengo televisión desde, no sé, que tengo 18 años, me fui a vivir sola, desde esa época no tengo tele. Pero ahí sí, estaba en las casas donde estaba lo de mi madre, en otra casa donde me cuidaban, tenía un contacto con la tele y empecé a ver las barbaridades que pasaban en la tele. Digo, no puede ser que en el siglo XXI sigamos consumiendo este tipo de publicidades, este tipo de películas, este tipo de programas televisivos. Y bueno, decidí que eso era o enloquecer con el consumo que nos propone la sociedad y los lugares que nos propone la sociedad, o hacer algo al respecto. Bueno, decidí para eso hacer este documental. La película nos narra la historia en primera persona de Sonia Sánchez. ¿Quién es Sonia Sánchez? Bueno, ¿quién es Sonia Sánchez? Una gran pregunta. De hecho, ella en un momento de la película se la hace varias veces. ¿Quién soy, no? Se pregunta. Y ¿quién es una pregunta muy, muy amplia. No sé si puedo yo responderla tan bien, digamos. Pero sí, bueno, puedo hacer una pequeña introducción a ella como persona y como personaje, digamos. Sonia es una mujer que nació en los años 60 en Chaco, en Villa Ángela. Y bueno, en un contexto de mucho amor, pero también de mucha pobreza. En los 80, siendo una adolescente, migra a Buenos Aires y bueno, en ese migrar está trabajando un tiempo como empleada doméstica. Decide renunciar porque se da cuenta, por más chica que era, que la estaban explotando, y ahí empieza un derrotero donde está 5 meses en la calle, sin trabajo, sin casa, y empieza a ser prostituida en Plaza Miserere. Y de ahí está un año hasta que consigue un supuesto trabajo como camarera en Río Gallegos y termina siendo captada por una red de trata. Ahí está alrededor de unos 5 años hasta que logra escapar, vuelve a Buenos Aires, casi vuelve a ser prostituida y bueno, casi la matan. Y ahí se produce un quiebre en su vida psíquico y espiritual, por decirlo de una manera, y bueno, y Sonia se empieza a replantear justamente esto: ¿quién soy? ¿Quién era en ese momento? ¿Quién quería ser? ¿Quién había sido? Y bueno, y ahí empieza todo su camino de reconstrucción, digamos, como persona, como mujer. Y bueno, de ahí empiezan a surgir sus libros, ¿no? Fue un proceso largo, no es que de un día para otro se hizo escritora, pero bueno, empieza a escribir, a volcar en papeles. Ella siempre cuenta que empezó a escribir en cuadernos y después lo tiraba y lo volvía a agarrar, y bueno, hasta que logró editar varios libros, y ahora es una militante luchadora feminista por el abolicionismo de la explotación sexual, da charlas, es performer, docente, educadora popular, además de escritora. Entonces, bueno, la verdad que la película cuenta un poco eso. ¿Quién es Sonia Sánchez? Pero desde un lugar de construcción permanente, no como una pregunta que tenga una respuesta cerrada, ¿no? El sistema patriarcal prostituyente nos atraviesa como sociedad. ¿Qué nos dice la película en tal sentido? Bueno, retomo un poco lo que decía antes, ¿no? De esto, vos me preguntás lo del sistema prostituyente y cómo nos atraviesa como sociedad. La película siento que plantea como varias capas, ¿no? Por un lado está la capa más brutal. Siempre decimos que hay más de 35.000 chicas declaradas desaparecidas en democracia, o sea que debe ser el doble seguramente. Digo, está como la capa más brutal del sistema patriarcal, la capa en donde desaparecen chicas, donde sus cuerpos hoy, mientras nosotros estamos hablando, están siendo explotados sexualmente. Y después se va sutilizando, ¿no? Ese sistema patriarcal en realidad está construido, no son proxenetas malos sueltos en una frontera capturando chicas nada más, ¿no? O sea, eso está sostenido por una visión cultural y social que bueno, que nos objetualiza como mujeres, ¿no? O sea, el hecho de que hoy en día nos estén vendiendo dentro del discurso feminista, o sea, nos están chupando nuestro discurso histórico que queremos decidir sobre nuestros cuerpos, y ahora nos hagan creer que venderlo para satisfacer los deseos
patriarcales sexuales, como por ejemplo en las páginas de OnlyFans, en las páginas virtuales, eso da cuenta que el sistema prostituyente está encontrando nuevas vetas por donde entrarnos, ¿no? Entonces, un poco la película habla de eso, de la prostitución y la trata como algo horroroso, digamos, y tal cual lo entendemos, pero a su vez poder ir desgranando las prostituciones cotidianas a las cuales somos sometidas. En un momento habla, no sé si en la película, pero seguro en el libro de Sonia, ¿no? Esto menciona mucho el tema de cuando, bueno, quedamos atrapadas por cuestiones materiales, económicas, ¿no? Digo, por eso también me parece tan brillante, yo siempre lo menciono, la lucidez de Sonia, porque digo, una mujer que es sobreviviente de una red de trata, poder detectar los distintos tipos de prostitución y de explotación a la cual estamos sometidas las mujeres, que algunos son tan sutiles que ni los vemos, como por ejemplo esto, ¿no? Muchas mujeres, a mí misma me ha pasado, ¿no? Estás casada con un tipo, te querés separar, no podés porque no te alcanza la guita, y a su vez tampoco querés tener relaciones con ese tipo, pues ya no lo querés, pero las tenés porque es tu marido, porque hay que cumplir, por esto, por lo otro. Entonces digo, bueno, ese tipo de sutilezas, que no son sutilezas, ¿no? Pero digo, comparado por supuesto con estar encerrada en una red de trata, parece algo sutil, pero digo, bueno, poder desenmascarar todas esas formas en las que opera el sistema prostituyente, bueno, de eso va un poco la película también. Al margen de que arranca con la historia de Sonia y la usa como disparador para poder hablar de otras cosas, ¿no? La usa en el buen sentido, ¿no? De que partimos de esa base para en realidad poder profundizar todavía más y desenmascarar estos mecanismos del sistema prostituyente. El sistema prostituyente también lo entendemos como el Estado, como parte del mismo, o sea, ya te digo, los medios de comunicación, incluso la escuela, digo, la iglesia, ni hablar. Entonces, bueno, la verdad que nos metemos con todo el sistema prostituyente, o al menos eso intentamos. Te vamos a agradecer, Malena, por compartir con nuestra audiencia de cómo duermen las abejas, esta conmovedora y comprometida historia, y esperamos pueda verse pronto en Mar del Plata también. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, lo digo una vez más, la verdad que es muy importante para nosotras esto, que poder recorrer, de hecho la película ahora se estrena el 27 de julio en el Cine Gomón, es acá en Buenos Aires, a 2 cuadras del Congreso. La vamos a acompañar con una performance. La película se estrena 8:15 el jueves en el Gomón, puntual, pero a las 7, de 7 a 7:20 vamos a estar enfrente del Congreso realizando una performance, poniendo el cuerpo. Vamos a armar como una especie de restaurante prostituyente donde se les va a ofrecer, se va a armar una mesa, se les va a ofrecer un menú a los comensales, a la gente de a pie. En ese menú van a estar detallados los servicios sexuales que en la actualidad existen y que de hecho, bueno, una de las batallas que trata de librar las películas, o sea, la película no prostituta sí a los prostituyentes, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay un montón de servicios sexuales que hoy se ofrecen en un montón de estos departamentos que están en Once y demás, y tienen nombres, y nombres como de fantasía, ¿no? Lluvia dorada. Después cuando vos te das cuenta que es cada una de esas cosas, no podés creer que existan. Y bueno, y después va a aparecer Sonia, cual Milta Legrand. Bueno, va a haber un amigo que va a estar así oficiando de chef, ¿no? Como que va a ser el dueño de este restaurante prostituyente, y después va a aparecer Sonia, se va a sentar en la mesa y nos va a desasnar y va a ir contando qué es cada una de esas cosas, las cuales es una peor que otra. Y bueno, y después invitando al cine. Así que eso es lo que va a suceder el jueves 27 de julio. Y después vamos a estar toda esa semana. El sábado 29 vamos a estar en La Plata, en el Cine Select a las 18:30. Y después hasta el 2 de agosto estamos seguros. Si se mueve con mucha gente, que creemos que sí, al menos eso apuntamos, nos quedaremos unas semanitas más ahí en el Gomón. Y después, bueno, la idea es nos vamos a Entre Ríos en agosto, en septiembre posiblemente a Catamarca y así. Noviembre estamos con ganas de ir a Mar del Plata, así que bueno, ya iremos coordinando acciones con compañeras y con compañeros de allá, porque que bueno, justamente lo que repito siempre, para nosotros es muy importante que la película tenga un recorrido federal, porque creemos que es un tema
federal y en realidad internacional, ¿no? Digo, la trata de personas no es algo que pasa solo en los países empobrecidos, lamentablemente. Así que, bueno, esas van a ser nuestros recorridos por ahora y, bueno, iremos sumando y les seguiremos contando, seguiremos en contacto y les seguiremos contando cuando estemos por allá. Desde ya, Carla, te mando un abrazo enorme. Gracias por invitarme nuevamente, porque lo hiciste el año pasado con mi otra peli y bueno, y este año con esta. La verdad que es muy, muy importante contar también con el apoyo de ustedes y difundir y que haya gente dentro de los medios, porque siempre le pegamos muchos palos a los medios, pero también hay que reconocer que hay muchas compañeras y compañeros dentro de los medios de comunicación, bueno, dando espacio a estas películas y también tratando de construir un mundo mejor a través de la comunicación. Así que desde ya, muchas gracias a ustedes y al equipo que hace este programa. Un beso grande. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.
¡Arriba nosotros! Volvemos y encantada de haber entrevistado a Malena Villarino. Invitamos a quienes están en Buenos Aires el 27 de julio en Avenida Rivadavia al 1635, el estreno de Nuestra venganza es ser felices, protagonizada por Sonia Sánchez, víctima de trata y activista por los derechos humanos. Este documental tendrá funciones diarias a las 20:15 hasta el 2 de agosto. Así que el estreno llega en la Semana Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas y será acompañado con una performance en la Plaza Congreso frente al cine, el mismo jueves 27 de julio a las 19 horas. Y para quienes no están en Buenos Aires, podemos esperar hasta noviembre, que Malena nos comentó que la película tenía ganas de traerla para Mar del Plata, pero mientras tanto, acá en Mar del Plata, también en el marco del Día Mundial en contra de la trata de personas, un dúo femenino de rap fusión, La Tía Fusión, presenta el tema La Trata, un videoclip en el Espacio Cultural Bronzini, el domingo 30 de julio de 14 a 18 horas. Bueno, realizadas las invitaciones, quédense, vamos a una tanda y en el tercer bloque otra entrevista. Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. Estamos con Carlos Matos, bibliotecario profesional, jubilado, delegado de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Parlante ante el Consejo Municipal de Discapacidad. Hola Carlos, buenas noches. Bienvenido a ¿Cómo duermen las abejas? Para empezar, para compartir en esta noche de programa, nos gustaría que nos contaras un poco sobre vos. Buenas noches, Carla. Buenas noches, amigas y amigos de Cómo duermen las abejas. Soy Carlos Matos, bibliotecario profesional, jubilado ya. Actualmente soy delegado de la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales ante el Consejo Municipal de Discapacidad, COMUDIS. Quiero empezar diciendo que agradezco mucho a Cómo duermen las abejas la posibilidad de esta conversación, de este intercambio. Me llama mucho la atención el nombre de Cómo duermen las abejas. Creo que es verdaderamente un símbolo de aquellas interrogantes que uno no encuentra respuesta o que a lo mejor nunca se preguntó ni se planteó. Una forma de indagar también las realidades profundas de cada uno y del entorno. Bien. Yo nací con glaucoma, es decir, tengo glaucoma congénita.
La detectan prácticamente al momento de mi nacimiento, porque tenía los ojos más grandes de lo habitual. Eso le llamó la atención a mi madre. Yo nací en Resistencia, en la capital de la provincia del Chaco, en el año 1966. De manera que ahí empezaron los controles visuales, ya desde niño, los controles desde niño. Es decir, que mi realidad de persona con discapacidad es desde el nacimiento. De hecho, al mes y medio me tienen que hacer la primera intervención quirúrgica, la primera operación. Mis padres siempre me contaron que cuando me bautizaron no estaban mis padrinos porque fue algo muy urgente. Entonces me bautizaron en Buenos Aires prácticamente antes de mi operación, y ahí se hizo por poder, es decir, hubo dos personas que representaron a mis padrinos por el carácter así urgente, ¿no? de la necesidad de intervenir. Y bueno, ahí empezó todo ese periplo por parte de mis viejos, de mi madre, más claramente en el sentido de que ella era la que tenía que viajar a Buenos Aires, internarse conmigo en el hospital de niños, y tuve muchas intervenciones quirúrgicas. A los 2 años de edad nos venimos a vivir a Mar del Plata, y yo empiezo el jardín de infantes a los 4, en el jardín número 5, hoy llamado jardín 905, hoy con el número de 905, jardín que está ahí en Maipú y Marconi. Y lo que puedo contar es que cuando ingreso al jardín, yo ya sabía bastante leer y escribir a los 4 años, porque mi madre me había enseñado a leer y escribir con letras muy grandes. Yo veía, pero veía muy poquito. Lo que tengo que aclarar es que nunca vi de manera normal, es decir, no sé lo que es una visión normal, porque veía a muy poca distancia y con contrastes. Pero bueno, mi madre me enseñó a leer y escribir a esa edad, con un cuaderno que remarcaba los renglones para que yo los pudiera distinguir, porque los renglones propiamente impresos en el cuaderno a mí se me hacía muy difícil de percibirlos. Bueno, con esos renglones remarcados y con letras de imprenta en grande que yo escribía en fibra, ahí empecé a hacer mis primeras lecturas, mis primeros silabeos. Yo comprendí de grande la razón por la que mi madre me enseñó a leer y escribir siendo tan niño. Al principio no lo entendía. Utilizaba también un libro que después, eso fue más adelante, a los 5. Ella trajo un libro de Buenos Aires porque mi hermano nace en el año 68 y también nace con glaucoma. Así que un poco se repite la historia. Ella tiene que viajar a Buenos Aires, ya vivíamos acá en Mar del Plata, periódicamente para las intervenciones quirúrgicas que tenían que hacerle mi hermano. Y recuerdo que una de esas veces ella vuelve con un libro que se llamaba ABC el Asno, un libro que aparecía un burro en la tapa, las letras ABC en dorado. El libro era verde en la tapa y la contratapa era azul. Y se veía un carro en la contratapa. En cada letra, en lugar de aparecer un número, en cada página, en lugar de aparecer un número de orden en relación a la página, aparecía una letra. Es decir, la primera página tenía la letra A, la segunda la letra B, la tercera la letra C, y así. Y a los 5 años perfeccioné mi lectura con ese libro. Entonces, de esa manera es como fue también ya impactando de movida el tema del glaucoma. Yo veía muy poco,
voy a un jardín de infantes común, pero lo que no podía hacer era jugar a la pelota porque tenía que cuidar de golpearme en los recreos, entonces no jugaba a la pelota. Ya a los 5 años tenía unos anteojos que eran de un cristal muy grueso y sé que eran caros porque permanentemente tenía esa letanía por parte de mis viejos que tenía que cuidarme de no romperlos porque eran muy caros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no poder jugar a la pelota, mi refugio era el rincón del cuento del jardín. Cuando ya a los 5 años estoy en el segundo año de jardín, o preescolar, lo que hacía era refugiarme en el rincón del cuento. Y ahí alcanzaba, algunos cuentos no los podía leer porque tenían letra muy chica, pero otros cuentos sí, otros libros de cuentos, ayudándome con obviamente mis anteojos y una lupa, los leía. Y la señorita Blanca, que era mi maestra del jardín número 5, hoy 905, me alentaba a que leyera. Bueno, esto era en el año 71. En el año 72 ingreso en primer grado en la escuela número 32 y ya, claro, yo ya estaba alfabetizado, entonces cuando la maestra decía, no sé, la palabra perro, por poner un ejemplo, yo escribía, pero no alcanzaba a leer las letras del pizarrón. De hecho, yo me sentaba en el primer banco y lo único que alcanzaba a ver era una pizarrón que era de color verde, que estaba contra la pared, obviamente, y una mancha blanca que se iba desplazando de izquierda a derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, que era la maestra que estaba contra el pizarrón escribiendo y lo único que yo veía era ese contraste blanco, que era el guardapolvo blanco contra el fondo verde. Pero yo no leía las letras del pizarrón. Sí podía leer las letras de mi cuaderno cuando las escribía. Y como explicaba recién, al estar alfabetizado, lo que hacía era, cada vez que la maestra decía, por ejemplo, oso, cuando explicaba la S, oso, o cuando decía hagan un renglón de A, como yo ya sabía las letras, las escribía. Bueno, ahí al pasar a segundo grado, aprobé primer grado, pero al pasar a segundo grado, ese verano, entre el 72 y el 73, ese remanente visual que tenía prácticamente lo perdí y lo único que alcanzaba a ver ya eran un contraste entre luces y sombras, era muy poco, ¿no? Ya directamente las letras no las veía más. Así que ahí ingreso en la escuela 504 en el año 73, que en aquel momento la escuela número 504 funcionaba en la calle 210 entre Gaboto y Elcano, en un casco de una estancia de unos terrenos que eran los terrenos de los Recaborde. Y bueno, ahí aprendo a escribir con la pizarra y el punzón, aprendo a escribir en braille y eso era fundamental para continuar la escolarización. Aprendo a utilizar el cubarismo. El cubarismo era una especie de enrejado donde uno ponía cubos. En esos cubos estaban los números en braille y con eso hacíamos operaciones matemáticas. Y después aprendo a manejar el ábaco también. En el año 74 hago segundo grado, no en el 73, porque en el 73 fue todo un año de rehabilitación. Ese fue un año en el que no hice un grado, digamos. Si bien había pasado a segundo grado, sin inconvenientes, al haber perdido ese remanente visual que tenía, todo ese año se empleó para las nociones básicas para continuar. Aprender a leer y escribir en braille, aprender el uso del ábaco, el uso de los elementos de geometría adaptados, etcétera, etcétera. A partir de que te detectaron glaucoma, ¿cómo repercutió esto en tu vida diaria y cómo fue tu experiencia escolar? Las horas en la escuela 504 eran divertidas,
porque, bueno, teníamos doble escolaridad. A la mañana recuerdo a la señora María Marta Iturralde de Arona, ya fallecida, pero que nos marcó a todos quienes fuimos sus alumnos. Entonces con ella fue que a la mañana aprendí todo esto y después hice segundo y tercero durante la mañana. Y a la tarde en la escuela 504 teníamos materias como música, orientación y movilidad, que es el uso del bastón blanco de seguridad, educación física. También teníamos braille, además como una asignatura específica. Y lo que hoy se llama ABD, actividades de la vida diaria, en terapia ocupacional, donde aprendíamos cosas realmente muy importantes. Recordemos esto, éramos niños, ¿no? Entonces, en actividades de la vida diaria aprendíamos, recuerdo que tenía 7 años, aprendíamos desde el hecho de, por ejemplo, cómo pasar los cordones por una zapatilla, hasta cómo poner la mesa adecuadamente, cómo se pone una mesa, cómo van los cubiertos. Recuerdo las clases de la terapista, ¿no? El tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, la cuchara común a la derecha, la cuchara de postre cruzada adelante, de manera horizontal, el vaso de agua un poco a la derecha, adelante y a la derecha, un platito específico para el pan. Bueno, todas esas normas que fuimos aprendiendo en actividades de la vida diaria también nos sirvieron a quienes cursábamos en ese momento en la 504 para el desenvolvimiento de cada uno de nosotros. Nos explicaban, por ejemplo, cómo organizar la ropa, cómo clasificar la ropa en nuestra casa, cosa de poder tener una mayor independencia. No sé, era una gama muy amplia de cosas que teníamos que hacer. Desde cómo pelar una fruta hasta cómo cambiar un foco. Y todo esto realmente para una persona ciega o con discapacidad visual eran tareas muy importantes porque nos aseguraban la independencia, o por lo menos contribuían a que tuviéramos una vida con mayor autonomía. Ya estando yo en tercer grado y cuarto, a esas materias se agregó mecanografía. Empecé a aprender mecanografía o dactilografía porque se pensaba en que tenía ya que ir a una escuela, una llamada escuela común, a la escuela común o convencional. Entonces, desde tercer grado, recuerdo en una vieja máquina Remington, en la escuela 504, formaba parte de los estudiantes que nos enseñaban dactilografía. Y estando en cuarto grado, a partir de la segunda mitad del año, 2 veces a la semana empecé a ir a la escuela número 5, a modo de aprestamiento, la que estaba en San Juan y 3 de Febrero, la Escuela General José de San Martín. Y desde quinto grado ya directamente la escolarización fue en la escuela común. Hice quinto, sexto y séptimo grado, yendo a la mañana a la escuela número 5 y a la tarde a la escuela 504 para reforzar lo que hiciera falta. Fueron experiencias muy importantes porque en esa década, en la década de los 70, las primeras personas integradas en escuelas comunes fuimos Gladys Correa, que hoy es la coordinadora del Centro de Rehabilitación ALAS de UMASDECA, de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego Emplíope, mi hermano César, que es profesor de matemática, y yo. Y fue realmente una experiencia muy importante. Lo comento porque hoy se habla mucho de inclusión en la educación, en las escuelas y demás, pero realmente no es algo nuevo, no es nuevo. Estas experiencias se hicieron ya hace muchos años, acá en Mar del Plata. Mar del Plata fue pionera en materia de discapacidad, por varios factores. Acá en Mar del Plata, en la época de la epidemia de polio, bueno, acá se crea Serenil, gracias a una mente brillante como la del doctor Juan Tesone. Venían de toda América Latina a estudiar cuestiones de rehabilitación, eso en cuanto a discapacidad motora.
En el año 69 se crea la Escuela 504. En el año 81 fundamos Humasdeca. La Biblioteca Parlante se crea en el año 80. Lo mismo pasa con un montón de otras organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad en otras discapacidades, más allá de la discapacidad visual. Entonces había todo un movimiento, toda una movida muy, muy fuerte. Mar del Plata yo creo que fue verdaderamente un faro en estos temas. Entonces decía que Mar del Plata fue un faro en esto y a partir de esta situación creo que tuvimos en nuestra ciudad una mayor conciencia. Creo también que ha habido un retroceso después, ¿no? Pero eso es tema para a lo mejor para otra charla. Bueno, ¿cómo repercutió en mi vida todo esto? Y sí, obviamente el tener una discapacidad hace que uno deba procesar y tomar conciencia de muchas situaciones. Creo que en nuestro caso, cuando hablo de nuestro caso me refiero a mi caso, al de Gladys, al de mi hermano, al de otras compañeras y otros compañeros. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de contar con excelentes profesionales, en su momento en la Escuela 504, también con algunas otras personas ciegas que iban un poco más adelante, el caso del doctor Jorge Fidalgo, abogado, Pepe García, también que se había recibido abogado y que él fue profesor de braille en la 504. Entonces, ellos también para nosotros fueron referentes que nos modelaron en cierto modo, en cierto aspecto, en la carrera por el activismo de los derechos de las personas con discapacidad. Para más o menos ir encadenando esto, porque todo se va dando de forma paralela. En el año 79, yo egreso de la escuela número 5, en el año 79, egreso de 7º grado, y en el 80 ingreso en el Colegio Nacional Mariano Moreno. En el Mariano Moreno me manejaba con mi máquina de escribir para que los profesores me pudieran corregir, tomaba nota en braille con la pizarra y el punzón, y tenía un grabador de periodista con el que grababa las clases, así que claro, cuando yo iba a la escuela llevaba en una especie de carrito el portafolio de la máquina de escribir, iba con muchos elementos realmente cargados. En el 79, mientras estaba cursando el 7º grado, ese año Sonia de Francisco, que era la jefe del departamento Bibliotecas Barriales, División Bibliotecas Barriales de la Municipalidad de General Porredón, empezó a darle forma a lo que sería la Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales. Ella había tomado contacto con la gente del Libro Parlante de Buenos Aires y había tomado contacto también con las experiencias que se venían haciendo en Francia. Y entonces propuso la idea de crear una biblioteca parlante acá en Mar del Plata. Y a partir de ahí Sonia lo primero que hizo fue acercarse a la Escuela 504, se creó una especie de comisión de trabajo en la que estaba Pepe García, que era en ese momento profesor de braille de la Escuela 504, abogado también, una persona ciega. En esa misma comisión estaba Zoraida Bortolus, que era la directora de la Escuela 504. También habían algunos otros docentes de la 504, y entre los estudiantes estábamos Gladys Correa, estaba yo, estaba mi hermano, estaba Carlos D'Angelo, que creo que en ese momento estaba terminando el secundario nocturno, y en el 80 él ya empezó la carrera de historia. Estoy tratando de que no me fallen los datos, ¿no? Carlos D'Angelo, que es una persona ciega también. Entonces, con ese grupo se forma la biblioteca.
Se consigue un lugar. En realidad la biblioteca parlante empieza a funcionar en Gascoña-La-Barría, donde está la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, como decía hace un rato, en marzo del año 80. Y concurríamos, quienes éramos estudiantes, también a dar una mano. Así ahí con Carlos D'Angelo hicimos los primeros catálogos por título, autor y materia en sistema braille. Y mientras tanto se comenzó a buscar un lugar para emplazar la biblioteca. Finalmente se consigue hacer una edificación en la Plaza Peralta Ramos, en Brown y 14 de Julio, en el centro de la plaza, que esto fue una gestión que hizo la Asociación Amigos de todas las bibliotecas. Había una asociación de amigos que agrupaba a todas las bibliotecas. Y el 10 de febrero de 1983 se inaugura el edificio de la Biblioteca Parlante, y de hecho fue el acto central del aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Tal es así que estuvo en ese momento Luis Nuncio Fabricio, intendente de la ciudad, y ese fue el acto, como decía, el acto central de toda la serie de actos que hubo por el aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Y para mí fue una gran experiencia el haber estado desde los inicios en la biblioteca, siendo adolescente, primero como colaborador, y después, bueno, más adelante, cuando empiezo a trabajar. Bueno, en el año 83 yo estaba iba a empezar cuarto año del Nacional, cuando se inaugura la biblioteca. Hicimos muchas cosas, todo ese grupo de adolescentes y de jóvenes. En el año 84, en el primer aniversario, ya teníamos un grupo de teatro. Ahí hicimos La Espera Trágica de Eduardo Pavlovsky, dirigidos por Graciela Torres. La primera encargada de la biblioteca ahí fue Libertad Valdés, que era maestra chaqueña y maestra de profesión, pero realmente con una vastísima experiencia en temas de bibliotecología. Entonces, y además una cosa quiero destacar de Libertad Valdés, que antes de la inauguración de la biblioteca, un año antes, ella fue a la Escuela 504 a aprender a leer y escribir en braille. Ella es una persona con vista, pero quiso empaparse muy bien de cada uno de los elementos que le iba a hacer falta en el momento que tuviera que asumir ese cargo. Y bueno, en el 84 lo voy contando de forma paralela porque, claro, la biblioteca para mí fue muy importante y es muy importante en mi vida personal. En el 84 yo termino el Colegio Nacional, que ese año inclusive, ese año fui presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Mariano Moreno, pero después voy a hablar de esto. Y en el 85 empiezo en la Facultad de Derecho. En realidad yo no quería estudiar abogacía. Yo lo que quería estudiar era antropología social y cultural. Había varias cosas que me interesaban. Por un lado, la biología. Bueno, quería estudiar biología, pero me interesaba más la antropología. Pero antropología no estaba acá en Mar del Plata. Yo me tenía que ir a La Plata. Y mis viejos no me podían bancar la carrera. De hecho, lo que habría que decir es que en aquel momento los cassettes eran muy caros. Entonces, y un libro grabado universitario hoy no bajaba a 30, 40 cassettes. Y los cassettes que uno tenía que utilizar para grabar las clases eran muchos. Entonces, si a eso había que sumarle ir a otro lugar a estudiar, se hacía muy costoso. Y yo no tenía trabajo, ni acá ni allá. Bueno, empiezo en la Facultad de Derecho. Bien, pero realmente nunca estuve muy convencido. Y en el 88, Sonia de Francisco me propone, ya me lo había propuesto en el 84, me propone en el 84 ingresar a trabajar en la biblioteca, pero no, en ese momento yo no lo acepté porque pensé que me iba a insumir tiempo y que después me iba a restar tiempo para la facultad. Pero la realidad también demostró que
Cuando yo empecé la facultad, a su vez necesitaba comprar, o sea, tener no solo un grabador, sino 2 grabadores. El desgaste de los grabadores era muy grande, entonces eso significaba que tenía que tener recursos para poder arreglarlos, más los cassettes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el 88, cuando Sonia me formula nuevamente la propuesta, la verdad, y acepto, y siempre le voy a estar eternamente agradecido el hecho de haber empezado a trabajar en la biblioteca parlante. Estando en la biblioteca parlante, una de las cosas que sí hago, bueno, en ese momento empiezo a estudiar periodismo, ahí en la bancaria, que eso estaba organizado por el sindicato de prensa de Mar del Plata, mientras iba haciendo derecho. Termino, y lo que sí hago después, porque también me lo venían proponiendo mis jefes, era que por qué no estudiaba bibliotecología. Así que bueno, estudio bibliotecología, y me recibo, primero de bibliotecario auxiliar, después de bibliotecario profesional, y dejo la carrera de Derecho. Después intento retomarla ya de más grande, como en una segunda época, pero fue simplemente volver a la facultad para convencerme definitivamente que no tenía nada que ver conmigo, la abogacía. Tal es así que mucha gente cree que soy abogado y yo me canso de repetir que no. Me dice, no, pues yo te vi en la facultad. Sí, estuve en la facultad de Derecho, cursé algunas materias, fui ayudante de segunda en Derecho Político también, pero no terminé Derecho y no pienso terminarla. Es un tema que muchas veces lo hemos hablado con viejos compañeros, ¿no? Por de hecho llegué hasta materias de 5º año, pero cuando también tomé conciencia que nunca iba a trabajar como abogado, dije no tiene ningún sentido. Así que me dediqué nada más que me dediqué a la bibliotecología y al periodismo también, y por supuesto permanentemente a lo que es el activismo por los derechos de la persona con discapacidad junto a otras compañeras y otros compañeros. Bueno, también nos contabas que sos jubilado y que sos jubilado como bibliotecario profesional y que trabajaste muchos años en la biblioteca parlante. ¿Cuál ha sido tu experiencia como bibliotecario en esta biblioteca y qué representa para vos la misma? El trabajar en la biblioteca parlante para mí fue un gran logro en lo personal y también en lo colectivo. No solo el haber trabajado en la biblioteca, el haber trabajado casi 30 años, sino el haber estado en la biblioteca desde sus orígenes. La biblioteca, como decía, surgió en el año 80, nace en el año 80. Y este año 2023 se cumplieron los 40 años de la inauguración de ese edificio, que después tuvo varias ampliaciones. Así que una gran experiencia a nivel profesional, a nivel también de sentir que trabajar en un servicio de grabación en una biblioteca parlante para ciegos y disminuidos visuales es cumplir con una función muy importante, que es la de democratizar la información. Y esto, para tener una idea un poco más clara, tenemos que cuantificar. Yo siempre pongo de ejemplo que del 100% de información que las personas reciben, que todos recibimos, el 70% de la información es visual, es decir, que las personas ciegas nos tenemos que arreglar con el 30% que nos queda. Cuando hablamos de información no estamos hablando de noticias, hablamos de todo dato que tiende a servirnos para garantizar una autonomía, ¿verdad? Entonces, bueno, repasando estos números, de que del 100% de la información el 70% es visual y nosotros nos tenemos que manejar con el 30% que nos queda, ahí se puede ver claramente ese desnivel, esa asimetría que hay entre la persona que ve y la persona ciega. Además, si el que tiene información lo que tiene es poder, evidentemente una persona con vista tiene un 70% más de poder que una persona ciega. Dicho esto, queda mucho más claro cuál es el rol nivelador, equiparador y democratizador que tiene una biblioteca parlante. Cuando la biblioteca se crea,
Su misión era poner al alcance de las personas ciegas, disminuidas visuales, y también de toda otra persona que tuviera dificultades para manipular un libro, para manejar un libro, la bibliografía que hiciera falta, en principio para estudiar, para los estudiantes, pues los primeros libros grabados fueron libros de estudio, textos de estudio. Por supuesto que después con las nuevas tecnologías, con los programas de lectores de pantalla, lo que hizo que pudiéramos empezar a trabajar con computadoras y acceder a libros en PDF o libros en Word o en otros o documentos en diferentes formatos, eso nos amplió mucho más el panorama. Pero esa revolución se dio, yo diría, a partir del año 98-99. Y entramos de lleno, tal vez en la primera década del 2000. Ahora, ¿esto desplaza al libro grabado? Yo creo que no. Creo que lo reubica simplemente. ¿El libro grabado y la computadora desplazan al sistema braille? No, tampoco. Esto es algo fundamental dejarlo establecido, porque hay muchos docentes que creen que a partir de la informatización y del uso de las computadoras con programas lectores de pantalla, ya las personas ciegas no usamos el braille. Eso es totalmente falso. El braille lo seguimos utilizando. Bueno, en principio el braille es fundamental para la alfabetización de una persona ciega. Eso es necesario. Se aprende a leer y escribir a partir de hacerlo en sistema braille, como corresponde para nosotros. De ahí sí, pasar a la computadora, obviamente hay que hacerlo, es un recurso que hay que aprovecharlo, que hay que utilizarlo, y además que el crecimiento exponencial de la información hace que tengamos que recurrir a las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas tecnologías, era una forma en la que nos referíamos allá en la primera década de este siglo. Ya no son nuevas tecnologías. Y por supuesto que el trabajar en la biblioteca a mí me dio muchas satisfacciones, ¿no? Cada vez que venía un estudiante y comentaba que había aprobado una materia o que disfrutaba de una buena novela, un buen cuento, una buena obra, son satisfacciones prácticamente intransferibles. También la posibilidad de charlar con estos viejos lectores, personas que a lo mejor eran grandes lectores de libros en tinta y que quedaron ciegos o ciegas de grandes y que siguieron conservando ese amor por la lectura. El hecho de ir a la biblioteca e intercambiar ideas sobre autores, bueno, también para mí y no deja de ser hoy día un placer. Si bien yo ya me jubilé, como lo contaba, pero estoy en la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante, de manera que siempre, un par de veces a la semana estoy ahí y mis ex compañeros me permiten también hacer algún trabajo, lo que se llama la tarea de referencia, el trabajo de referencia, cuando viene alguien a preguntar sobre alguna obra, asesorar y demás. Es una forma de recordar aquellos tiempos no tan lejanos y de seguir cultivando esta profesión. Yo no dejo de actualizarme, aunque ya me haya jubilado, cuando hay algún curso de actualización, siempre lo hago porque me gusta estar al día. Bueno, y volviendo a las distintas actividades que has realizado y que seguís realizando, vos fuiste uno de los miembros fundadores de UMASDECA, Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y el Ambíope. ¿Qué nos podés decir sobre las políticas de inclusión? ¿Qué beneficios y qué obstáculos se encuentran en la actualidad? Bueno, y ahora volvamos un poco a lo que fue la fundación de UMASDECA, que ya lo mencioné al principio, pero bueno, acá tendríamos que retroceder algunos años. UMASDECA se funda el 15 de noviembre de 1981. Y ya había un movimiento bastante fuerte como para fundar lo que hoy se llama UMASDECA.
y que significa Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope. Durante el 81 se empezaron a hacer reuniones en diferentes casas de compañeras y compañeros con discapacidad visual y de familiares, para darle forma a una asociación civil que tuviera una impronta orientada hacia el activismo de los derechos de las personas. No solamente a lo que podía ser una asistencia mutua, que es necesaria, sino fundamentalmente lo que es el activismo. Por eso es Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope. Era una época difícil también porque recordemos que estábamos todavía en la época de la dictadura. Y nosotros veníamos de lo que era el Centro Juvenil Atlántico para Ciegos y Disminuidos Visuales, que lo habían fundado Marita Ramadori, Jorge Fidalgo, Pepe García, bueno, y que obviamente ellos eran más grandes que nosotros. Bueno, nosotros nos habíamos incorporado en la adolescencia, en el año 79 intentamos darle un impulso al Centro Juvenil Atlántico para Ciegos y Disminuidos Visuales, pero después todo este grupo va a formar parte de lo que es UMASDECA, y a UMASDECA venían también personas ciegas que venían de otra institución, de otra asociación, así que bueno, eso fue lo que le dio forma a UMASDECA. Me parece importante también contar que hubo varios lugares donde nos reuníamos, el Centro Valenciano, y a veces hemos compartido también algunas comidas en el Centro Republicano Español. ¿Y por qué cuento esto? Porque él ha charlado con aquellos viejos republicanos españoles, entre paellas y asado, y también entre los intentos de beber vino en bota, que era todo un desafío. Fuimos aprendiendo que lo primero que tenemos que saber en el terreno de los derechos humanos es saber que somos sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho, antes que nada, más allá de cualquier circunstancia, somos personas. Entonces, el tener una discapacidad no nos disminuye como personas, somos personas. En tal caso, la discapacidad, y acá vamos a entrar un poco en lo que es el modelo social, la discapacidad es algo que se construye. Una cosa es una patología y otra cosa es la discapacidad. Como bien como dice la Convención, ¿no? La Convención habla de un déficit, pero también habla de las barreras que la sociedad construye. Entonces hay toda una lucha ahí simbólica, y que no por ser simbólica es una lucha más suave, muy por el contrario, porque lo simbólico es lo que va modelando lo concreto. Las matrices intelectuales y mentales después se materializan, y en esa materialización es cuando surgen las barreras, o no. Dicho esto, nuevamente, el hecho de que existieran barreras en una sociedad significa que si las barreras son un producto de la sociedad tiene la responsabilidad de construir esas barreras. Y en esa lucha por esa deconstrucción es donde empieza a tallar el activismo. Siempre decimos nosotros, cuando nos califican, ¿no? a Jorge Fidalgo, o a Pepe, o a Carlos D'Angelo, o a mí, o qué sé yo, y ahora la generación más nueva del activismo, Fernando Letele. Nosotros siempre decimos que no somos militantes de la discapacidad, no somos militantes por los derechos de las personas con discapacidad, somos activistas. La verdad que no nos gusta la palabra militante por la connotación castrense que tiene. Nosotros no nos podemos imaginar a un Nelson Mandela como militante, sí como activista. No nos podemos imaginar a un Martin Luther King como militante, sí como activista. En eso nosotros nos definimos, sí, como activistas. Eso es UMASDECA. UMASDECA, bueno, venía contando que después de esas reuniones llega el momento en el que se funda, se decide hacer la asamblea fundacional,
que fue el 15 de noviembre del 81. Y claro, ahí estaban los referentes para nosotros, José García, Jorge Fidalgo, bueno, César Arnau, fallecido hace poco, que fue el primer presidente. Y bueno, Gladys, mi hermano y yo éramos los más chicos. Bueno, estaba también Miriam Wichal, éramos los adolescentes, ¿no? De hecho, fue muy lindo porque a pesar de tener 15 años, normalmente uno a los 18, ¿no?, formaba parte de las asambleas, pero era una asamblea fundacional. Yo recuerdo que tenía 15 años, Gladys también tenía 15 años, nosotros, es más, nuestros mayores nos impulsaban a que opináramos en la asamblea. Así que fuimos parte de movida de toda esa conformación. Y bueno, otro de los lugares donde nos reuníamos, porque teníamos sede, después cuando la Biblioteca Parlante tiene su edificio, a partir del 83, las reuniones de UMASDK se hacían en el edificio de la Biblioteca Parlante, también en la casa de algún socio, hasta que se compró la primera propiedad en Funes 2828, y después, bueno, eso es, con la ley del cheque se consiguió comprar otro inmueble, se vendió ese, y actualmente funciona en Entre Ríos. No era Funes 2832, Funes 2832, y actualmente está en Entre Ríos 2828. Bueno, y UMASDK cuenta a su vez con un centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación ALAS, un centro de día. Realmente ha sido una institución, es una institución que tiene continuidad, y que bueno, ya va para sus 42 años. Y han pasado muchas personas por esta institución. UMASDK fue y es también, creo que un ejemplo de continuidad. Han pasado comisiones con diferentes orientaciones, cada cual le ha dado su impronta, pero siempre hubo una serie de pautas, diría, que sería el equivalente a políticas de Estado, ¿no? Hay un cierto marco del que uno no se mueve o sabe qué es ese marco, después de ahí uno puede jugar hacia ciertos lugares. Y creo que también eso es fundamental en el aprendizaje. La vida institucional debe ser un verdadero laboratorio de formación. Y ese laboratorio de formación funciona a través de la praxis. Todos nosotros hemos pasado por prácticamente todos los cargos. Hemos aprendido a cómo conducir una asamblea, a cómo se toman decisiones, a qué es una moción de orden, qué función cumple un revisor de cuentas, qué función cumple el presidente, el secretario, el vice, los vocales. Todos esos roles éramos muy jóvenes y ya lo sabíamos, porque lo habíamos aprendido desde adolescentes. Y en ese sentido, la formación debe extenderse no solo a lo institucional, sino también a lo político. Y no hablo de política partidaria, sino que hablo de política participativa. El tercer sector forma parte de las políticas y de las políticas participativas. Y entonces eso hace que también aprendamos a pensar desde dónde nos posicionamos y cuál es el rol que tenemos y desde dónde tenemos que plantear la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Y acá, bueno, voy a entrar en un tema un poco complejo que tiene que ver con esto de la inclusión, la exclusión, ¿no? Ahora que se habla tanto de políticas inclusivas, en cuestiones esas como si la inclusión en sí es buena o mala. Para quienes nos están escuchando, estamos charlando con Carlos Matos, bibliotecario profesional, jubilado, delegado de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Parlante ante el Consejo Municipal de Discapacidad. Bueno, Carlos, estábamos hablando sobre las políticas de inclusión.
Las políticas en materia de discapacidad también están atravesadas por una serie de prejuicios y de preconceptos. Muchas veces se dice hay que llevar adelante políticas que beneficien a las personas con discapacidad. No, lo que hay que llevar adelante son políticas no que nos beneficien, sino que nivelen y que aseguren nuestros derechos, que no es lo mismo que beneficiar. A ver, quien trabaja no tiene el beneficio de cobrar. El cobrar es un derecho laboral. Y hay un piso que lo asegura la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un piso que es que debería ser por lo menos inviolable, por el solo hecho de ser personas. Entonces, el asegurar una educación digna es un derecho, no es un beneficio. Esto hay que remarcarlo, pero muchísimo, porque ya al hablar de beneficios parece que se trata de una gauchada, y no es una gauchada, no es una gauchada. Acá habría que recordar algunos de los postulados que emergían de la llamada Carta para la década de los años 80, cuando se explicaba en ese documento firmado en Ottawa, que todos los estados debían abrir los canales de participación a las personas con discapacidad. Estábamos ya en plena efervescencia de lo que fue la formulación del modelo social de la discapacidad, que no es un nuevo modelo, como mucha discapacitóloga y mucho discapacitólogo anda diciendo. El modelo social de la discapacidad es un modelo que tiene más de 60 años, Tiene más de 60 años. No es algo nuevo. Lo que sí es reciente y relativamente es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprueba en el año 2006. Que del año 2006 al 2023 también ya pasaron bastantes años. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Y ingresa en el sistema jurídico argentino en el año 2008 y en el 2014 adquiere rango constitucional. Y esto es muy importante porque toda la pirámide interpretativa, exegética del sistema jurídico argentino debe tener en cuenta la Convención, porque forma parte, porque está a la misma altura de la Constitución de la Nación Argentina. Entonces, todas las políticas que se generen a partir de ahí deben ser integradoras e incluyentes. Yo no voy a hablar tanto de lo inclusivo, y ahora voy a explicar por qué. Muchas veces se habla de que tenemos que hacer una ciudad inclusiva. En realidad lo que hay que hacer es una ciudad accesible. La inclusión es una consecuencia de la accesibilidad, no al revés. Hay que hacer una ciudad accesible. Hay que hacer espacios públicos en los que se garanticen la accesibilidad. También se habla de espacios públicos accesibles. Bueno, acá yo quiero remarcar algo que vengo señalando desde el año 98. Hablar de espacio público accesible es un sofisma, porque el espacio público de por sí tiene que ser accesible. Si ese espacio público no es accesible, no es espacio público, no es público. Si hablamos de espacio público accesible, habría que pensar que hay un espacio público inaccesible. Explíquenme entonces cómo se configura o cómo se compagina la idea de un espacio público inaccesible. ¿Qué tenemos? ¿Dos tipos de público? Eso ya daría que pensar. No, entonces repasemos. Un espacio público lleno de barreras ya pierde su calidad de público porque está dejando un montón de gente afuera. Lo que hay que reformular acá, en vez de buscar palabras rimbombantes y hablar mucho de lo inclusivo, lo que hay que reformular acá es el concepto de lo público. Que quede claro, ¿no? Que quede claro, no estoy en contra
de lo inclusivo, pero siempre y cuando sea la consecuencia, la inclusión, la consecuencia de las políticas que garanticen la accesibilidad. Hablar de inclusión a secas, sin asegurar todo esto otro, es una piedra libre al macaneo. Y además, y acá sí nos vamos a meter tal vez con cuestiones de un análisis más ideológico al que no le podemos esquivar. ¿La inclusión siempre es buena? Ellos dirán que sí. Ahora, si nos ponemos a pensar en cosas tales como sociedades que explotan, individuos que explotan a otros individuos. Los individuos que explotan a otros individuos primero tienen que incluirlos. Vos no podés explotar a alguien si no lo incluís primero. ¿Esa inclusión es buena o mal? Obviamente que es mala. Pero digo, hablar de términos sin precisar el alcance es realmente seguir construyendo estereotipos. Entonces, la inclusión que no discute los parámetros del inclusor no deja de ser una trampa del dominador. Porque alguien puede plantearse como ser el gran inclusivo. No, yo soy muy inclusivo, genero puestos de trabajo, soy muy inclusivo. Vos me producís algo que vale 10, pero yo te pago 2,50. Mirá qué inclusivo que soy. ¿Quién va a negar que lo estoy incluyendo? Nadie. Este fenómeno ya Marx lo había estudiado, ¿no? Cuando se habla de la plusvalía. Vos no podés generar plusvalía si no incluís también. Yo sé que todo esto puede sonar no correcto políticamente, pero también hay que decirlo. Por eso vuelvo sobre estos pasos y digo, la inclusión sí, pero la inclusión con toma de decisión y con accesibilidad primero. De lo contrario es una trampa. Y acá esto tiene mucho que ver con las sociedades injustas en lo que es la distribución de la riqueza. Una injusta distribución de la riqueza genera discapacidad. Y creo que tenemos que dejar el romanticismo e ir a cosas concretas cuando hablamos del activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, Carlos, interesante todo lo que nos vas contando y nos vas relatando. Gracias por compartir tu tiempo y tus pensamientos a Cómo duermen las abejas. Y nos gustaría, para ir cerrando y terminar con la nota, para finalizar esta nota, ¿cómo percibís el mundo desde la inclusión dentro de un sistema capitalista? En definitiva, cuando hablamos de igualdad, ¿qué es lo opuesto a la igualdad? Lo opuesto a la igualdad es la desigualdad. La pobreza genera discapacidad, la desnutrición genera discapacidad, el uso de agrotóxicos genera discapacidad. Como dijimos, la mala alimentación genera discapacidad. La discapacidad es algo que se construye. No solamente pasa por un accidente que uno pueda tener. Entonces, el hecho de no invertir en educación como corresponde, el hecho de no hacer una reforma tributaria como corresponde. Pueden decir, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver. Que prácticamente todo recaiga sobre los más débiles. Eso también genera discapacidad. Muchas veces se cuestiona, porque me lo ha dicho a mí algún legislador, ¿no? En algún momento yo planteaba que había que llevar adelante algunas políticas destinadas a subsidiar la compra de elementos por parte de las personas con discapacidad que no lo pueden adquirir, porque hay elementos que son realmente muy caros.
Entonces este legislador me decía, bueno, no se puede subsidiar todo. Sí, no estamos hablando de todo. A mí me parece injusto que se le garantice la rentabilidad a una empresa multinacional y la garantización o la garantía de esa rentabilidad recae sobre toda la carga impositiva que pagamos todos. Eso no lo cuestionan, pero sí cuestionan cuando, por ejemplo, hay que subsidiar la compra de elementos informáticos para personas con discapacidad. Entonces, hablemos en serio. Cuando hablemos de la defensa de los derechos y cuando hablemos de activismo, hablemos en serio. Hay que empezar a definir cuestiones tales como cuál sería la plataforma económica del modelo social de la discapacidad. Pero este sería un tema larguísimo, Carla. Sería un tema larguísimo y se nos haría muy largo y creo que ya más o menos se está agotando el tiempo del programa. Pero acá se entran a jugar temas tales como, por ejemplo, la renta ciudadana, o el ingreso básico universal, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero cerrar con este ejemplo. Me pasó en el Consejo Deliberante una vez hablando frente a varios concejales cuando estuvimos haciendo un reclamo. Y él decía, bueno, dice, lo que pasa es que tienen que entender las personas con discapacidad que no siempre se los puede subsidiar. A lo que yo le respondí, eso es mentira, no se nos subsidia siempre. Además, señor concejal, permítame decirle que yo pago el alumbrado con las tasas, alumbrado de barrio de limpieza, pago el alumbrado público de la luz que usa usted y yo no la uso, y yo la estoy pagando. Yo estoy subsidiando la luz que usa usted. Y con los impuestos directos e indirectos, sobre todo con los indirectos, también estoy subsidiando el combustible que usan muchas personas sin discapacidad. Entonces, hablemos en serio cuando hablamos de estos temas. Discutamos en serio la matriz económica. Cuando hagamos eso, vamos a ser realmente un país grande. Porque algo que está establecido en democracias avanzadas, en la socialdemocracia escandinava, algo que lo han planteado algunas personas con discapacidad que militan o que activan en el laborismo inglés, algo de lo que se han hecho eco distintas agencias también de Naciones Unidas es el siguiente enunciado. La calidad de una democracia se mide por la calidad de vida de las personas con discapacidad de ese lugar. ¿Por qué motivo? Porque resuelto ese tema, se está resolviendo los temas del conjunto. Una ciudad sin barreras le sirve a todos, no solamente a la gente con discapacidad. Una ciudad sin barreras aumenta en un 30% su ingreso por turismo, por ejemplo. Es mucho más beneficioso para todo el mundo. Entonces, deberíamos revisar los parámetros del sistema actual. Llegado a este punto, Carla, no me queda más que agradecerte a vos, a la radio, a Guille, a toda la gente de la radio, a la que me siento unido desde hace mucho tiempo por hacer durante varios años una columna sobre discapacidad y después un programa sobre mitos, leyendas, llamado A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, y con quien siempre me siento, un medio al que siempre me siento unido porque siempre nos abren las puertas cada vez que tenemos que difundir alguna actividad de la Biblioteca Parlante o del Consejo Municipal de Discapacidad o de UMASDECA o de cualquiera de las asociaciones de y para personas con discapacidad. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias y será hasta otro programa cuando surja algún tema de estos y por supuesto nos encontramos próximamente. Sí, queda mucho por hablar, por decir, por entender también y por desaprender.
en función de discapacidad y de inclusión. Te agradecemos mucho y bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima. Buen día, día a día, buen día. 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 Buen día, perro, mujeres, buen día. Árbol, buen día, señor, buen día. Buen día, madres, hijos, buen día. Buen día, padre, hermano, buen día. Buen día, uñas, pies, buen día. Buen día, día, ojos, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad. Aquí tu intención apelmazado de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando ¡buen día! A todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado, aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no. Nada sé. Nada sé. Nada. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, sol, sol es buen día. Buen día, árbol, perro, buen día. Buen día, padre, te no sentí, de no sé, Aquí, úlcera con bonete o música tirolesa. Yo, zapato, transpirar. Gracias por estar ahí, por escuchar y por compartir con nosotros y nosotras estas charlas, estas entrevistas. Fue un placer realizar la entrevista tanto a Malena Villarino como a Carlos Mato. Bueno, nos encontramos el próximo martes con alguna otra historia nueva. Un abrazo y que descansen. El viento te robe la saliva. Recuerda, la luz refleja afuera, la luz refleja adentro. Cavaremos hasta la superficie de la tierra. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde un viejo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Adentro mío esconde hoy tu mano para tratarte de ubicarte en alta cima, tratando de ubicarte en algún pájaro. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte, lo que vino, se encuentre, lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo, el que río y río, bajo y sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que buscó ser tu amigo y qué hermoso río que sueña en ti, llamando humano, 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 humano. El pensamiento corre, los ojos iluminan, la voz llega y escapa, el cuerpo baila. ¿Por qué trastocar la lozanía de tu alma? ¡Ah! El yugo. ¡Oh! La estridente coraza. Brindo contigo, Holderlin, por lo gratis, la bendición etérea. Y óiganse las manos serviciales de aquel amor industrioso y fraternal. Buen día, día, buen día, 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 buen día, buen día, 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 buen día. Buen día, remanso, tempestad, buen día, sol, sol es buen día, muerte, niño, buen día, mujer, vida, buen día, 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 buen día, día. ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o inventando escaleras para atrapar la espalda del cielo, habrías llevado gloria hacia allá, así, hacia donde no se vuelve. Pero habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofrades mortales. Pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no reconozca su odio insensato. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto y en un solo puño
la psiquis y el latido de su pueblo. Buen día, día, buen día, día a día, buen día. Han caído cortezas de mí. Imperios han venido y desaparecido. He comido del pan de la locura. He sido cuerpo de otros cuerpos y me he despatarrado en fiestas y en caídas. He sido celoso como mi ángel guardián y paciente como las arañas. Mi joven realidad ya no se busca en los reflejos de un espejo astillado. Buen día, 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 buen día. He venido a poner de nuevo en marcha la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y remedia las artes sempiternas, las musas liberales. Vuelo, como, miro, bebo, me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de todos los orígenes. Más, si persisto en los saumerios más sutiles, es porque desde la carroña viajo, transformando, no nosotros, regocijos del rocío sobre narices espléndidas, no nosotros, bravos Napoleones sin batallas, no nosotros, elásticos enhebradores de deseos. El compromiso nunca ha sido mi bálsamo, soy de aquí yo, potro, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, 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 buen día, buen día, día, buen día todo lo que pase. Adiós, espejos astillados. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Buen día, futuro aventuroso. Oh, buen día, Miguel. Buen día. Se va. GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com